Hola a todos y a todas. Vicente Sixto me ha pedido que realice una cápsula para ofrecer mi punto de vista sobre la psicología social crítica y he aceptado el reto con mucho gusto y así lo voy a hacer. La psicología social crítica es un espacio interdisciplinario, intercontinental, internacional, que agrupa un montón de grupos, personas con características sin duda diferentes, pero también con algunos denominadores comunes, algunos de los cuales voy a intentar presentar aquí más o menos rápidamente. A mi modo de ver, la psicología social crítica tiene su origen en la crisis de la psicología social. Como sabéis, seguramente, a mediados de los 60 del siglo pasado y hasta principios de los 70, se produjeron un montón de reacciones críticas hacia las prácticas dominantes en la psicología social, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Unas prácticas que se podrían definir como rutinarias, fuera de contacto con la realidad, obedeciendo prácticamente al intento de investigar por investigar, tratando experimentalmente asuntos muy variados, pero generalmente desconexos de las realidades que circundaban a los investigadores e investigadoras. También estaba presente la crítica de que los métodos, sobre todo el método experimental, tiene dentro de sí unas características que comportan ciertos efectos que son ineludibles. Y solo para recordar de qué se quiere hablar cuando se habla de esto, hay que mencionar, por ejemplo, los efectos derivados de las expectativas que los participantes hacen de lo que el experimentador o la experimentadora se supone que espera de ellos o de ellas. Junto con otros problemas de la propia marcha de la disciplina, hay de manera muy notoria y efervescente, se produce una potentísima reacción a esas formas de entender la psicología social y dan lugar a una mini revolución en el campo de la psicología social que se reorienta básicamente en tres líneas. Una puramente empiricista, es decir, que reivindica la pertinencia de acumular resultados sobre procesos sociales y psicosociales que se quieren entender y que representa pocos cambios en relación a las prácticas anteriores a la crisis. Otra que podríamos llamar una línea profesional, es decir, que personas que se sienten interpeladas por esta crítica general y proponen reencontrarse con las demandas de la sociedad, con los problemas que se viven en los contextos en los cuales se trabaja y dar desde el punto de vista de la psicología social como disciplina y como profesión una respuesta capaz de ayudar a solventar esas dificultades y esos problemas. Y por último, una línea más transdisciplinar que, asumiendo esas mismas críticas y reconociendo, digamos, la importancia de verse a los problemas que circundan a la labor de la propia psicología social, propone salir de las estrechas fronteras de la psicología como disciplina y ponerse en diálogo con otras disciplinas y subdisciplinas de las ciencias sociales para crear nuevos espacios, nuevas visiones más híbridas con distintas concepciones teóricas, una mezcla de formas metodológicas de solucionar las preguntas de investigación y por ahí. Con todo,
Lo más obvio es que después de la crisis se asumió muy claramente la idea de que tenía que haber una conexión entre la investigación y la vida social, y que la psicología social no podía estar ajena a los problemas sociales, y eso ha tenido distintas manifestaciones, digamos, a lo largo del tiempo, entre las cuales está esto que llamamos psicología social crítica. Bien, a mi modo de ver, estas respuestas que al final se han condensado bajo esta etiqueta de psicología social crítica, hay una seria y convincente preocupación por encontrarle un lugar a la disciplina psicológica social, tanto en el escenario de las ciencias sociales como en el escenario de las acciones sociales diversas. Y de ese modo se ha querido colocar a la psicología social como un interlocutor y como un actor o actora importante en los contextos sociales, donde con la convivencia de otras personas, grupos, posiciones sociales y sujetos sociales, se pueda decir y hacer alguna cosa para crear contextos sociales más igualitarios, más equitativos, donde la discriminación sea cada vez menor y donde la igualdad social sea la norma y no la excepción. En este grupo general de intereses de muchas personas digamos, que responden a esas interpelaciones de la crisis de la psicología social, hay quienes enfatizan más los aspectos estrictamente políticos que tendría la acción de la psicología social, y quienes digamos, ponen énfasis en aspectos más epistemológicos, teóricos o metodológicos. En algún otro lugar he hablado de psicología social radical para referirme a todas estas empresas colectivas de profesionales de la psicología que enfatizan la transformación social y que connotan su acción con posiciones ideológicas y políticas explícitas y marcadamente activas, y el llamado psicología social crítica a los intentos, digamos, de transformar la disciplina de la psicología social en tanto que tal, profundizando en la crítica teórica y epistemológica, profundizando en la crítica metodológica y profundizando también en la crítica sobre el tipo de conocimiento que se produce. Ambas posibilidades no son incompatibles, solo que me sirven más o menos didácticamente para, digamos, ordenar esa idea de que todas las acciones que se pueden hacer desde la psicología social no atañen completamente a la naturaleza de la producción de conocimiento, ya que unas solo atañen a la transformación social y viceversa, que hay acciones que atañen a la transformación social y que a su vez comportan algunas formas de transformación más epistemológica, teórica o metodológica de las disciplinas. Sin entrar en el detalle, yo diría que esto nos ayuda a entender cómo se puede estar concernido con la transformación social en un sentido progresista, sin necesidad de modificar los patrones y parámetros de una determinada disciplina, como en este caso la psicología social, y ser epistemológicamente muy convencionales, practicar una psicología social mainstream, e insisto, no por ello dejar de estar comprometido con las transformaciones en la sociedad, y enrolarse muy activamente en grupos, colectivos que pretendan la transformación social, y que también se puede enfatizar la transformación de la disciplina, las bases epistemológicas, teóricas, metodológicas de la psicología social, sin abandonar digamos, el compromiso con la transformación social. Pero conviene, a mi modo de ver, distinguir estas dos posiciones.
En el tiempo que me queda voy a presentar un poco las características de esa parte de la psicología social crítica, tal como yo la he definido, es decir, interesada en la transformación de la propia disciplina y el énfasis en la modificación, digamos, de los parámetros que sustentan la psicología social. Y voy a dejar un poco por el momento el lado más activista, digamos, que también está presente, pero lo voy a dejar un poco de lado para centrarme en esa caracterización de la psicología social crítica. Tal y como lo veo yo, la psicología social crítica tiene muchas posiciones posibles, y no todos los psicólogos y las psicólogas sociales admiten y asumen cada una de ellas al mismo tiempo, pero unas u otras siempre están presentes en esa esfera que llamamos psicología social crítica. La primera de todas es el reconocimiento de la historicidad del conocimiento. El conocimiento que produce la ciencia no es separable ni se puede colocar en un mundo abstracto, sino que está, digamos, anclado en los procesos sociales que son de naturaleza histórica. Las formas de producir saber dependen de los procesos sociales, de manera que lo que hoy día la psicología social, como otras disciplinas, son capaces de decir, tiene que ver con la trayectoria histórica en la producción de conocimiento. Ahí entra el reconocimiento de la importancia que cada sociedad en su momento tiene para la producción de conocimiento. Otra de las características que hay que asumir y que se reconocen en el interior de la psicología social crítica es el carácter interpretativo del ser humano. Los seres humanos nos hemos dotado de unos sistemas de comunicación de naturaleza simbólica y somos capaces de comunicarnos de este modo entre nosotros. La persona que quiere comunicar algo, el grupo que quiere comunicar algo, dispone de códigos capaz de colocar ahí la información que quiere transmitir, y el proceso de comunicación solo cierra cuando el auditorio, las personas que escuchan, son capaces de comprender esos códigos que el hablante o la comunidad emisora ha formulado. Esta es una característica de la comunicación exclusivamente humana. Entonces no hay forma de entender a la ciencia social, a la psicología social, si no es partiendo de la base de que todas las personas, y también las personas que nos dedicamos a hacer ciencia, a producir conocimiento científico, tenemos esta característica. Por lo tanto, la subjetividad está en la base de la propia disciplina. La otra característica que es común y que se encuentra ampliamente reconocible en el campo de la psicología social crítica es el reconocimiento de que el mundo social, lo que es el mundo social para nosotros, es algo que es construido a lo largo del tiempo por las personas que componen las sociedades y los grupos. Es decir, que cualquier cosa que sea la sociedad es un producto de la acción continuada de las personas a lo largo del tiempo. Y que cualquier cosa que entendemos por cultura, cualquier cosa que entendemos por norma social, cualquier cosa que entendemos por conocimiento compartido, resultan de la acción colectiva de los participantes en la sociedad a lo largo del tiempo. Nadie es totalmente responsable de la contribución total, pero todos somos responsables de la construcción de eso que llamamos el mundo social. Esto tiene muchas implicaciones dentro de sí, y muy someramente algunas de ellas son las siguientes. Si es verdad que el conocimiento y el mundo social está histórico y socialmente construido, los objetos, las cosas del mundo, no tienen una existencia en sí, sino una existencia dependiendo de su carácter relacional.
es por el modo en que nos relacionamos con el mundo y la manera que tenemos de hablar el mundo, como esos objetos y como la realidad tiene algo que decir para nosotros y es algo importante para nosotros. Otra característica muy importante es que algunos ven en esto un relativismo epistemológico y ontológico y a su vez lo ven como algo negativo, pero es fácil de entender. Si hay esta contribución colectiva en la construcción de lo social, no hay una esencialidad de lo social, no hay una realidad social que pueda ser entendida al margen de las personas que la construyen. Quiere decir que cualquiera que sea nuestra noción de realidad, solo es accesible a través del conocimiento que cada sociedad ha construido sobre ello. Esto le podemos dar un valor más o menos esencial, pero es una característica que hay que asumir porque si no privaríamos de la agencia a las personas que están contribuyendo en esa constitución. Esto comporta otra de las características y es que hay una dependencia cultural del conocimiento. Es decir, que puesto que el conocimiento se construye históricamente y hay una acción colectiva que lo realiza, cada contexto cultural tiene su propia especificidad en el conocimiento que produce. Eso no quiere decir que no sea dialogable, no quiere decir que sea imposible entenderse entre los distintos grupos culturales, solo quiere decir que hay una determinación cultural en la producción del conocimiento. Y, a su vez, un corolario de estas características es que el lenguaje ocupa una posición central en cualquiera que sea la comprensión de la realidad. La realidad, y no hace falta ser construccionista para eso, se construye por una acción, como acabo de decir, colectiva, y esta acción es fundamentalmente de tipo lingüístico. Y no quiere decir que no hay otras acciones que eventualmente no lo sean. Pero la mayor parte de las acciones, por el papel que la comunicación tiene en el comportamiento humano, son sustancialmente lingüísticas. Por último, hay una característica que define muy bien al grupo de personas que nos etiquetamos o que se etiquetan como participantes o miembros de la psicología social crítica, es el cuestionamiento sistemático y constante de aquello que es dado por sentado, de las verdades que son generalmente aceptadas. Tiene una inconformidad, digamos, básica, sustancial, frente a todo aquello que es dado por sentado, lo que implica una movilidad constante, una necesidad de problematizar el conocimiento establecido y trabajar para la creación de nuevas formas de conocimiento. Y esto sería un poco la caracterización de la psicología social crítica hasta el momento. Me gustaría decir unas palabras también en relación al ethos que caracteriza a la psicología social crítica. Es decir, una descripción de un modo de estar de la psicología social crítica, tanto en lo que respecta a la ciencia en tanto que institución social, como en lo que respecta a su papel, digamos, en la sociedad. Este hecho está caracterizado, yo creo, por una nivelación del conocimiento experto respecto del conocimiento popular, es decir, asumir que la producción de conocimiento no es una exclusiva de la ciencia, que otros actores y otras actoras sociales también producen conocimiento y por lo tanto, por ser conocimientos humanos, producidos por seres humanos, tienen el mismo valor. Entonces no hay que confundir el rigor y la sistematicidad en la producción de conocimiento científico con el hecho de que esas formas de conocimiento sean
mejores o más sustantivas que las formas de conocimiento popular. La segunda cuestión que caracteriza este ethos es que el profesional de la psicología social, en este caso, como de cualquier otra ciencia social, es o debe ser un miembro de su grupo social, de su contexto social, y que por ello mismo es uno más. Es decir, que su acción en tanto profesional no tiene más valor o no debe tener más valor que el de otras personas que realizan una acción fuera, digamos, de los márgenes de las ciencias o de las prácticas científicas. Los legos, desde el punto de vista científico, son actores y actoras relevantes en los contextos sociales, tanto o más que los científicos o las científicas. Y por último, otra característica es que para entender, explicar o pretender explicar la sociedad, para producir un conocimiento sobre los grupos, sobre las colectividades y, por qué no, también sobre las personas, hay que tener un grado mínimo de competencia. Quiere decir que los investigadores no pueden ser extraños a los grupos que se analizan, sino que tenemos que ser personas capaces de desenvolvernos naturalmente como individuos competentes en los contextos sociales que analizamos. Estas tres características definen muy bien la posición o el rol del profesional de la psicología social, tanto más investigador como interventor, y que definen, como digo, lo que podríamos llamar el ethos de la psicología social crítica. Y por último, me gustaría decir unas palabras sobre la metodología que ha sido propia de la psicología social crítica. Ha habido una preferencia por el uso de métodos cualitativos basados en la interpretación. Esto quiere decir que al asumir digamos, el lenguaje como principal herramienta en la construcción de lo social y al colocar el centro de la producción del conocimiento en las sociedades y en las comunidades, y la comunicación, el cobrar ese valor, hace que se prefieran métodos que tomen en consideración la naturaleza simbólica de la comunicación, y esto es tanto como decir los métodos de naturaleza cualitativa. Pueden ser basados en la tradición interaccionista, donde la comprensión de la producción del significado y la búsqueda de los significados es muy relevante, o los métodos basados en la tradición antropológica, como la etnografía, centrados en la observación participante y viendo al investigador o investigadora como una persona inmersa en los contextos sociales que analiza, o todos los métodos de la tradición lingüística, como el análisis del discurso, que se centran justamente en analizar las prácticas del lenguaje, en otros términos, las prácticas discursivas, para entender tanto esas formas de comunicación como los procesos específicos con los que construimos la realidad social en la que vivimos. Y bien, esto sería muy brevemente y de manera muy sintética mi visión de la psicología social crítica, que espero sea capaz de suscitar algún interés, colocar alguna duda y situar alguna inquietud en vuestra manera de entender la psicología en general y la psicología social en particular. Muchas gracias.